Vamos a otro tema. Continúa el debate en torno a las multas asociadas al voto obligatorio y al derecho a sufragio de los ciudadanos extranjeros que viven en Chile, lo que según las últimas cifras del Servicio Electoral corresponden a alrededor de 880.000 personas. Vamos a profundizar en este y otros temas, como la agenda legislativa para los próximos meses. Estamos en contacto con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. Ministra, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por acompañarnos. A ver, el primer tema, usted era bien enfática y son los hechos, digamos, lo decía en entrevista en Radio Infinita. El padrón electoral está cerrado. O sea, aquí la discusión que se dio varios meses con respecto a ciudadanos extranjeros si pueden votar o no en las elecciones presidenciales, ya no va, digamos, no más. Y es un tema que va a quedar pendiente, pero espera que se retome porque lamentablemente todo lo que son reformas electorales en el último tiempo, los últimos años, no ahora, se toman antes de las elecciones. Efectivamente, nosotros hemos planteado desde un principio que es muy relevante que los ciudadanos tengan, ¿no es cierto?, sanciones en el caso de ir a votar y que hagamos un debate integral respecto a el voto de los ciudadanos extranjeros, Y en esa perspectiva hemos dicho que si bien ya está cerrado el padrón electoral para estas elecciones, es muy relevante que podamos hacer esta discusión porque somos un país, ¿no es cierto?, que tiene una legislación muy permisiva respecto a los extranjeros. La regla general en los otros países del mundo es que los extranjeros solo pueden votar en las elecciones subnacionales, le hace alcaldes, gobernadores, y esa perspectiva ha cambiado mucho el padrón electoral. Tú decías 880.000 personas hoy día forman parte del padrón, más de un 30, una variación muy relevante de lo que era el padrón, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, y de esa perspectiva nosotros hemos planteado que tenemos que dar esta discusión y que debemos darla ahora también, más allá de que por los tiempos legislativos, ¿no es cierto?, no sea necesariamente aplicable a la próxima elección, pero es un debate que está abierto y que nosotros hemos planteado como Ejecutivo que debemos darlo en conjunto con el debate que se está dando con las multas para los ciudadanos para las elecciones de noviembre. Sí, es bueno aclarar a quienes nos ven, porque hay proyectos de ley que se están discutiendo en la Comisión de Gobierno. Lo que tiene que ver con, cuando decimos el padrón está cerrado, es si pueden los ciudadanos extranjeros votar o no en las presidenciales. Eso ya legalmente no ha lugar, digamos, se tiene que discutir y conversar. Ahora, el tema de las multas, eso sigue pendiente, independiente si el padrón está cerrado o no, hay una reforma que se está conversando. Pero volviendo al siguiente punto, se ha acusado desde la oposición al gobierno y al oficialismo de levantar la idea de que ciudadanos extranjeros no puedan votar en las elecciones presidenciales por un cálculo electoral. ¿Por qué no es un cálculo electoral esto? Nosotros hemos dicho que esto es una cuestión de principios, que la primera magistratura, el presidente de la República, debiera, como en la mayoría de los países del mundo, ser electo por los nacionales. Acá no se hizo un debate cuando se pasó, ¿no es cierto?, del voto voluntario al voto obligatorio respecto al voto extranjero. Y como decía, el padrón ha tenido una modificación muy importante porque la migración ha cambiado mucho también estos 30, 40 años, y de esa perspectiva creemos que es un debate que hay que dar y el que nosotros hemos llamado como Ejecutivo a hacerlo, más allá, digamos, de la implementación de esto para cuándo se tiene que aplicar, ¿no es cierto?, porque se requieren ciertas certezas y reglas claras, pero que es un debate que queremos dar y que hemos iniciado conversaciones con los distintos parlamentarios de todos los sectores para efecto de poder hacer esta conversación en conjunto con el tema de las multas para las próximas elecciones de noviembre. Ahora, en ese postulado, digamos, de cálculo electoral, el argumento que se esgrime, ministra, es, bueno, se discutió el año 2025, no se discutió antes. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se discutió antes este punto? Y quiero hacer la salvedad, que de hecho, para lo que fueron los plebiscitos constitucionales, fue un tema. Y hemos tenido elecciones, bueno, los 4 años del presidente Boric han estado marcados, yo creo, por ser uno de los gobiernos con más elecciones, más procesos de elecciones. Y, no sé si es la historia, pero yo creo que va por ahí. Sí, por lo menos todos los años. Por lo menos todos los años. Efectivamente es una anomalía. Cuando dicen, oye, va a ser difícil la agenda legislativa con proceso electoral, hemos estado los 4 años, como tú bien decías, en proceso electoral. Esto es un tema que nosotros venimos ya planteando. Venimos planteando hace un tiempo. A nosotros no nos parece que sea un tema, como te digo, de calculadora, sino que un tema que hay que abordar, hacer el debate amplio. Como te digo, se discutió el voto obligatorio, pero no el voto extranjero, y de esa perspectiva nosotros hemos propiciado que efectivamente hagamos este debate con altura de mira, con antecedentes, para poder llegar a un consenso que nos permita asimilarnos, ¿no es cierto?, a los otros países comparados, digamos, y en definitiva el principio de que la primera magistratura en principio sea electa por los propios nacionales.
Ahora, voy a ir al tema de las multas de inmediato, pero para cerrar este tema, usted decía, ha mantenido en el Congreso contacto con las distintas tiendas, con los partidos. Es decir, el tema de, eventualmente, que los ciudadanos extranjeros no puedan votar en las próximas elecciones presidenciales, no las de este año, ¿va a seguir siendo discutido en el Congreso, impulsado por este gobierno? Nosotros estamos en esas conversaciones con los distintos parlamentarios. Desde luego esperamos poder arribar a un acuerdo en esa dimensión. Ya, y espera también de los parlamentarios impulsarlo. Es bien difícil y bastante inédito, digamos, estar pensando en una reforma electoral para las próximas elecciones cuando tenemos elecciones este año. Me parece de toda lógica. Aquí se tiene que legislar a largo plazo, pero cuando estamos en elecciones, el largoplacismo lamentablemente para algunos no cae muy bien. Sí, bueno, lamentablemente los tiempos son los que son. A uno le gustaría que todos estos debates, así como nos habría gustado que reforma de pensiones saliera antes de 10 años, teniendo un diagnóstico común, que este debate, así como el de las reformas políticas, que también está enlazado, que es muy relevante, ¿no es cierto?, para tener un parlamento que garantice gobernabilidad, que permita acuerdos duraderos para hacerse cargo de las necesidades de la ciudadanía, se pudieran resolver antes, pero son los tiempos que tenemos y esperamos prontamente poder arribar a acuerdos que nos permitan dejar legisladas estas materias, aun cuando no se puedan aplicar para estas elecciones, sí para futuro, porque es una necesidad que tiene el sistema político chileno. Ahora, como explicábamos ahí, para estas elecciones sí hay que ver el tema de las multas, un voto obligatorio, inscripción automática, voto obligatorio. Se ha hablado de multas, reducir el costo de la multa, digamos. Muchos dicen que termina siendo más bien simbólica y es un voto voluntario encubierto. ¿Cómo lo analiza el gobierno en la discusión que ha tenido con parlamentarios del oficialismo y de la oposición y cómo está el proyecto siendo discutido hoy? A ver, hay un proyecto que está hoy día en la Comisión de Gobierno, en primer trámite constitucional, que fue aprobado en general en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas hace un par de semanas. Sobre la base de eso, el martes, fue escuchada la presidencia del Consejo Directivo del CERVEL y empezará su discusión en particular en la próxima sesión. Y nosotros esperamos que, bueno, ahí, como todo debate, digamos, ¿no es cierto?, no hay que estar abierto a todos los tipos de debate. Hay distintas propuestas sobre la mesa y nosotros esperamos poder construir consenso respecto a ello. En la elección de gobernadores, ¿no es cierto?, y de alcaldes y alcaldesas del año pasado, también hubo este debate, sí. Se legisló para solo esa elección, estableciendo finalmente una multa, como tú sabes, que fue pareja. Ha estado esa discusión también sobre la mesa, si es una multa pareja. Acá las multas son un disuasivo, ¿no es cierto?, para efectos de que efectivamente las personas cumplan con el deber de concurrir a votar, y eso está sobre la mesa, si va a haber un baremo o si una multa pareja. Nosotros creemos que ya existe una multa pareja, es un disuasivo suficiente para que los concurran a votar. De hecho, sin ir más lejos, ¿no es cierto?, si uno mira las últimas elecciones, tanto las del proceso constituyente como las del año pasado a nivel subnacional, ha participado un nivel de 12 millones y algo del padrón, o sea, un 85% del mismo. Altísimo, sí. Pregunta legislativa, qué mejor que una respuesta suya, ministra. Pero lo que se está discutiendo actualmente con estos proyectos sobre la multa, sobre la obligatoriedad del voto, lo que salga, ¿va a regir exclusivamente para este proceso eleccionario, no como una reforma permanente en términos electorales? Está planteado como una reforma permanente. Perfecto. Eso parte también de los debates, ¿no es cierto?, la aplicabilidad. El año pasado, como te digo, se hizo solo para el proceso de elecciones subnacionales, sí. Y eso es parte del debate que estará sobre la mesa. Ya, se está viendo en ese sentido. Ministra, en los minutos que nos quedan, quiero aprovechar también de preguntar el trabajo que usted desarrolla con su equipo ahí en el Congreso. En los meses que quedan de la administración del presidente Boric, hay Consejo de Gabinete, de hecho, el día de mañana. Me imagino que las prioridades legislativas van a ser uno de los temas. Si usted me puede mencionar 2 o 3 prioridades legislativas, entendiendo el año en el que estamos y también los meses que quedan de gobierno. A ver, nosotros, como nos planteó el presidente Boric, seguiremos trabajando hasta el último día incansablemente para construir acuerdos que nos permitan viabilizar distintas iniciativas. Seguimos trabajando en la agenda legislativa en las 3 seguridades, seguridad ciudadana, ahí es muy importante el proyecto vinculado, por ejemplo, al Sistema Nacional de Inteligencia, que hemos constituido ya la Comisión Mixta, o la Defensoría de Víctimas. En seguridad económica, sí, pero estamos avanzando. En seguridad económica, por ejemplo, inteligencia económica para seguir la trazabilidad del dinero en el caso del narcotráfico, y en seguridad social, sin duda, el proyecto, ¿no es cierto?, de Sala Cuna para Chile y Sistema Nacional de Cuidados son una prioridad importante, así como la implementación de 2 reformas muy relevantes que hemos sacado hace poco tiempo, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, que tiene que estar implementada para poder empezar a pagar todos los beneficios en enero de este año, y la reforma de permisos sectoriales, que estamos a la espera que el Tribunal Constitucional haga el
control preventivo para así también hacer los reglamentos respectivos que permitan su aplicación. ¿Y ve un buen ánimo, disposición en el Parlamento? Porque claro, en elecciones, y esto es para este gobierno, los anteriores, el año de elecciones parlamentarias, es complicado poder legislar de la mejor manera posible. Lo voy a poner en ese escenario, quiero ser optimista, porque hay incumbentes, hay también campaña. ¿Cómo lo está viendo usted desde ese punto y con la experiencia también? Sin duda nunca es fácil, como decíamos, este gobierno le ha tocado elecciones todos los años y nosotros esperamos que más allá, ¿no es cierto?, del proceso eleccionario, todos los actores políticos de los distintos sectores seamos capaces de poner las necesidades de la ciudadanía por delante y construir acuerdos que permitan mejorarle su calidad de vida y no ponerlas en pausa esas necesidades por el proceso eleccionario. Ministra Macarena Lobos, agradecerle nuevamente estos minutos de conversación, ministra, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, un gusto, que estés muy bien. Un gusto, hasta luego.